Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Esta historia es cortesía de Emanuel Emilio Montero, a quien le mando un caluroso saludo y le agradezco por dejarme narrar su historia. Esta historia espeluznante transcurrió hace aproximadamente 7 años y aún recuerdo aquel horror con bastantes escalofríos. Hace un tiempo mi papá tenía un establo. Él era muy amante de los animales, especialmente los caballos. A cada uno de ellos lo llamaba por su nombre propio. Todos los días se levantaba temprano para alimentar a sus animales. Varias veces duraba el día entero en el establo. De vez en cuando salía a montar a caballo. Era su pasatiempo favorito. Le dedicaba mucho tiempo. Un día mi papá fue a visitar a un amigo. El amigo vivía en un campo que se llamaba Guayabo Dulce. Ese día se fue sin avisar. Cuando llegó donde el amigo, platicaron y se la pasaron muy bien. Pero algo le había llamado la atención a mi papá. Resulta que su amigo también era amante de los caballos. Había uno específicamente que a mi papá le había llamado la atención. Era un caballo negro muy fuerte. Él le hizo una propuesta al amigo para que le vendiera el caballo, pero el amigo no estaba interesado en venderlo por alguna razón. Pero mi padre insistió y luego llegaron a un acuerdo. Le había ofrecido el doble de lo que le estaba ofreciendo. En la tarde mi padre llegó a la casa con ese caballo. Todos quedaron encantados, excepto yo. Cuando lo vi por primera vez, sentí un profundo escalofrío inexplicable. Aquel caballo se quedó mirándome fijamente, como si quisiera comerme. Ese día en la noche, decidí salir a pasear por los alrededores del establo. Estaba aburrido y quería despejar un poco la mente. Cuando voy pasando por el lugar donde estaba el caballo que mi padre había comprado, de repente escuché una voz un poco siniestra. Yo me puse un poco nervioso pensando que podía haber sido algún ladrón. Pero no había nada, solo estaba aquel caballo mirándome fijamente. De un momento a otro empezó a relinchar fuertemente de una manera espeluznante. Yo salí rápidamente a buscar a mi padre. Cuando mi padre llegó, el caballo estaba muy tranquilo. Tal vez se había asustado. Luego de eso pasaron varios días, y ese caballo se comportaba de manera extraña, e incluso con mi padre. Cuando mi padre se subía para montarlo, el caballo no se dejaba y lo miraba de manera espeluznante. Yo tenía por costumbre pasear todas las noches por el establo, pero una noche serena que me encontraba en los alrededores del establo. Fui a supervisar a aquel extraño caballo, pero no se encontraba. Salí a buscarlo. Pensé que tal vez se había escapado, pero cuando me volteé de repente, sentí un fuerte aliento detrás de mí. Se trataba de aquel espeluznante caballo, mirándome fijamente con una mirada fría y profunda. Pero lo que me dejó completamente horrorizado fue cuando el equino me dijo: «Hola, humano». En ese momento perdí la cordura y salí huyendo a toda velocidad. El caballo venía detrás de mí, caminando lentamente. Cuando en eso aparece mi padre y me preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Yo no sabía qué decir. De todas maneras, él no me creería. Pero cuando quise decir una palabra, de repente se apareció aquel endemoniado caballo y arremetió en contra de mi padre, sacando unos afilados colmillos. En ese momento pensamos que íbamos a morir, pero los vecinos escucharon los gritos y fueron a auxiliarnos. El caballo escapó hacia el monte, pero pude observar cómo aquel caballo había cambiado de forma. Se puso en 2 patas y se esfumó por completo. Mi padre y yo quedamos completamente horrorizados por el horror de lo sucedido. Por más absurdo que pareciera, no habíamos visto que a mi papá le faltaba su brazo izquierdo. Al parecer aquel caballo se lo había arrancado por completo. Yo tenía varios rasguños, por suerte escapamos con vida. Luego de ese macabro suceso, mi padre fue hospitalizado y meses después vendió el establo. Él había creado una especie de fobia hacia los caballos. Luego mi viejo fue nuevamente a visitar a su amigo, tal vez para hablarle del caballo del demonio. Pero aquel amigo no se encontraba. Se había ido del campo a otro lugar. Hasta el día de hoy no sabemos su paradero.
Parece como si se esfumó, pero ese suceso nos marcaría para toda la vida. Buen día, don Artemio. Espero que pueda leer esta historia. No puedo asegurar que sea verdad, pero es algo que me contó mi madre y me aterrorizó durante mi niñez. Mi madre era una mujer excepcional y que, en su juventud, aún en sus carencias, le había plantado cara a la adversidad y en la comunidad, con su condescendencia y caridad, se había convertido en una de aquellas personas santas de las que pocos se encuentran hoy. Un día, preparándome para ir a mi clase de catecismo, le pregunté por qué tenía que aprender todo lo que me enseñaban ahí. Y ella, muy serena, me contó lo siguiente. Dijo que en el pueblo donde vivíamos, cuando ella era pequeña, hubo unos días donde se vivieron algunas noches de verdadero terror. Entre los pobladores se encontraba una mujer ya mayor, a la que los vecinos guardaban distancia porque se corría el rumor de que practicaba las artes ocultas. Se decía que a muchos había desaparecido y que eran recurrentes sus viajes a la costa, donde lanzaba al mar los cuerpos de sus víctimas a las que previamente había convertido en polvo. La mujer era una solitaria. Sin embargo, un día sus vecinos más próximos vieron cómo llegaba el cura del pueblo y le llevaba la extrema unción. Entonces, los vecinos supieron que la anciana estaba agonizando. Cuando murió, nadie asistió al funeral. Sin embargo, testigos aseguraban haber visto personas a quienes no pudieron verles el rostro, acompañando el ataúd toda la noche que fue velada. El día del entierro, el cura, acompañado de algunos fieles piadosos, hicieron la caridad de llevar a sepultar los restos de la anciana. Pero un grupo de gente se había amotinado para impedir que el cuerpo de la mujer fuera sepultado, pues creían que lo mejor era que el cadáver fuera incinerado. Entre gritos y forcejeos arrebataron y abrieron el ataúd. Al instante se formó un revuelo cuando vieron con estupor que dentro del féretro no había ningún cuerpo. En cambio, lo que encontraron fue un manojo de zacate seco. Hasta el sacerdote no pudo disimular su asombro ante semejante hallazgo, y más aún cuando momentos antes él mismo había visto el cadáver de la anciana dentro del cajón. La gente, escandalizada, tomó el ataúd y llevándolo a un campo baldío, le prendieron fuego. Toda la tarde los despojos ardieron hasta quedar reducidos a cenizas. Luego de eso, poco a poco, la muchedumbre fue disminuyendo hasta no quedar nadie en el lugar. Esa noche, prosiguió mi madre, el ambiente se sentía pesado. Mi abuela, o sea su madre, preparó unas candelas que estaban benditas, y con eso iluminó la casa durante toda la noche. Cuando en el reloj se marcaron las 12 de la noche, un profundo silencio imperaba en el territorio, pero un estruendo perturbó la quietud. Se oyó venir de la entrada del pueblo el trote vertiginoso de un caballo. El tropel irrumpió en el sosiego del pueblo y pudo escucharse claramente desde todos los puntos del poblado. Mi madre naturalmente sintió miedo y corrió a las faldas de mi abuela, que pronto le advirtió: «Hijita, hay que rezar el trisagio». Hincadas las dos rezaban aquella oración que dice: «Santo Dios, Santo fuerte, Santo Dios inmortal, líbrame de todas las pestes y de todo mal». El galope del caballo pasaba por todas las calles empedradas, llevando tras de sí un violento ventarrón. Las gentes se llenaban de miedo cuando sentían al caballo pasar frente a sus casas, y al mismo tiempo escuchaban desconcertados la horripilante carcajada de una mujer. En algunas casas el caballo se detenía para dar patadas en las puertas, y los ocupantes sentían el corazón a punto de brotarles del pecho al pensar que aquel animal pudiera llegar a entrar a sus viviendas. Durante las noches siguientes, el caballo negro, como se le llamaba a aquel espíritu, sembró el horror en todo el pueblo. Sin embargo, la gente comenzó a poner en las puertas cruces hechas de palma benditas, y a la medianoche en familia rezaban con devoción para alejar aquella peste del pueblo. Sin dudas, los pobladores estaban seguros de que aquella manifestación tenía que ver con la anciana que había desaparecido días atrás. Así es que fueron al campo donde habían quemado los restos, y su sorpresa fue grande cuando vieron ahí en la ceniza las pisadas de los cascos de un caballo. Se decía entonces que el caballo brotaba de la ceniza, y de ahí arrancaba en carrera hacia el pueblo. Entonces, entre todos recogieron hasta el polvo que había en el sitio, y tal cual hacía la mujer,
Todo eso fue arrojado en las aguas del mar. A partir de ese día, las noches volvieron a ser serenas y pacíficas. Hubo más unión entre los vecinos. Y los niños, esos nunca faltaban a sus clases de catecismo, terminaba diciendo mi madre. Luego de aquellas increíbles historias que mi madre me contaba, yo procuraba aprender mi lección fuera aquello cierto o no. Ahora que soy un adulto, no me cabe duda de que las artes oscuras existen, ya que he sido testigo de muchas cosas inexplicables, pero eso voy a dejarlo para otra historia. Mi mamá me contó una historia hace tiempo. Dice que cuando ella y mis tíos eran más pequeños, solían ir al pueblo y de paso visitar a un tío con el que se llevaban muy bien los tres. Mi abuela no tanto, por algo que diré más adelante. Mi mamá relata que a veces, en la madrugada, se quedaban a dormir y que ella se despertaba porque ese tío salía y les decía que le habían encargado ir a cuidar unos animales en otro rancho, por lo que tenía que salir de madrugada, más o menos a eso de las 2 o las 2:30 de la madrugada. Mi mamá cuenta que en una de esas noches se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío en el patio, ya que, cuando estaba por irse, siempre hacía mucho ruido. Un dato importante en esta historia es que el patio de esa casa era completamente de tierra, y esa madrugada mientras lo espiaba, vio cómo su tío se ponía en 4 patas, como si fuera un perro. Después de eso, se puso a escarbar con sus manos, y lo que más le sorprendió a mi mamá fue que justo donde estaba escarbando, sacó unas patas de animal, similares a las de un caballo. Este suceso hizo que mi mamá empezara a asustarse, pero lo que más miedo le dio fue cuando vio cómo esa persona se sentó y, según mi mamá, tomó sus pies y se los quitó como si fueran simples legos. Mi mamá menciona que esto fue algo demasiado difícil de creer, pero lo que vio esa noche la dejó muy marcada. Después de todo esto, dice que esa persona se colocó las patas que antes había desenterrado y luego salió corriendo, mientras a lo lejos se escuchaba el galope de un caballo. Cuando ella y mis tíos le contaron eso a mi abuela, ella les dijo que sabía que él estaba metido en temas de esoterismo, pero no quería decírselo para no asustarlos y para no negarles verlo, ya que él realmente los quería. Desde entonces, se alejaron completamente de él, y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él murió a inicios de los años 2010, y encontraron esas patas de caballo dentro de su casa, junto con sangre, sin ningún otro rastro, ni siquiera alguna parte de su cuerpo. En el pueblo, el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, pues este secreto de ese familiar solo lo sabían mi mamá, sus hermanos y mi abuela. Nunca quisieron contárselo a nadie más. Esta experiencia la tuvo un señor conocido de la familia. Este señor es taxista. En una ocasión cuenta que fue a dejar un viaje especial a un fraccionamiento cerca de nuestra colonia, a eso de las 3 de la madrugada. Pero cuando iba conduciendo, se percató de que en una tienda Coppel, que queda a orilla de la carretera, afuera estaba sentada una mujer. Él, para sus adentros, pensó: voy rápido a dejar este viaje y regreso, y aquí mismo puedo tomar otro viaje. Así lo hizo y volvió a donde vio a esa mujer. El señor se estacionó frente a ella y le dijo ¿para dónde iba? A lo cual la mujer no le respondió ni se descubrió la cabeza, misma que cubría con un rebozo. El señor pensó que quizá esa mujer no llevaba dinero para pagar, o a lo mejor había sido víctima de algún asalto. Así que nuevamente le habló y le dijo que no tuviera miedo, que él la llevaría a su casa y no le iba a cobrar el viaje. Nuevamente hubo silencio de parte de aquella mujer. Por última vez, el señor le habló para decirle: muchacha, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no hablas? Acto seguido, la mujer se descubrió la cabeza y el señor nos cuenta con la voz quebrada que aquella mujer no tenía una cabeza humana, sino una cabeza que parecía de un animal semejante a la de un caballo. El señor sintió mucho miedo y arrancó el taxi, y decidió no volver a tomar viajes de noche. Les voy a contar una anécdota que le ocurrió a mi tío y se las contaré tal cual él me la relató. Esta es su historia. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté por un vaso de agua. No entendía la razón por la cual sentía unas ganas de salir a tomar aire. Simplemente quería salir. Me veía en la necesidad de hacerlo, así que lo hice.
Igualmente estaba en mi propiedad. ¿Qué podía pasar? Caminé frente al reloj de la sala. Eran las 3:15 de la madrugada. Salí y me senté en un mueble que estaba frente de mi casa, justo al lado de la puerta. Me quedé unos 10 a 15 minutos. Cuando me disponía a irme a la cama de nuevo, en el patio vi una silueta extraña. Tenía forma humana, pero también forma como de un animal. No distinguía bien qué era, así que me paré y le grité, lo que hizo que diera la vuelta y se fuera. Lo seguí hasta un río cerca de mi casa. La luna estaba clara y la vi. Era una mujer, estaba de espaldas totalmente desnuda, pelo largo y empezó a adentrarse más al río. Le grité que si necesitaba ayuda y solo siguió, así que sin pensarlo 2 veces corrí a socorrerla, ya que me imaginé que estaba con intenciones de hacerse daño. Mientras corría hacia ella, la veía de cerca, cómo se hundía hasta que se detuvo y yo más atrás de ella, a unos pocos metros. Con la luz de la luna, distinguí que tenía un hermoso cuerpo, ya que me quedé viendo lo linda que se veía de espalda. De repente volteó. Tenía cabello sobre su cara. Empezó a echar su cabello para un lado y quedé sorprendido. Cuando la vi, tenía la cara de un caballo, esquelética, con ojos negros como si fuese un abismo sin fondo, y una sonrisa tétrica. Salí lo más rápido posible de ahí y cuando llegué a mi casa, me vi. Ahí estaba yo acostado en el mueble. No sabía qué estaba pasando. De repente, escuché un ruido en la sala, tan fuerte que no sé de qué manera me desperté y miré el patio. Luego dije, ¿estaba soñando o estaba fuera de mi cuerpo? Al recordar lo que había visto, corrí y cerré la puerta con fuerza. Cuando pasé por el reloj me detuve en el espejo y empecé a mirarme para ver si estaba bien o estaba alucinando. Al mirar la hora, eran las 3:16 de la madrugada. No sé si esta historia sea real o no, pero me la contaron y se las cuento. En una parte de Puebla de la que no abordaré mucho, existe una laguna que se encuentra rodeada por un peñasco, y la única forma de entrar es por medio de un camino empinado en zigzag que te permite la vista a la laguna hasta donde llega la piedra, que hace referencia a una enorme piedra que lleva años ahí y que mide más o menos lo de un carro sedán, pero de forma vertical. Ya entrados en la estructura de la zona, contaré la historia. Eran 4 amigos que tenían un suculento gusto por la cañita, bebidas alcohólicas. Estos amigos en un día de parranda se habían pasado de copas y decidieron ir a la laguna en un horario donde ya no hay gente. Estaba cayendo el sol, y ellos ya estaban a punto de descender a la laguna, pero al llegar a la piedra notaron que había una mujer parada de frente a la laguna. Los hombres bajaron intentando comportarse para no asustar a la dama, pues no eran malas personas, solo un poco fiesteros. Al llegar a la laguna no había rastros de la mujer. Los amigos estuvieron un rato en el lugar, pero el agua estaba demasiado fría y decidieron abandonar el sitio. Uno de ellos, de nombre Pedro, interrumpió a los demás diciendo, «Miren para allá, ahí está la mujer». Todos vieron a la mujer, quien vestía un hermoso vestido blanco y tenía el pelo largo, quebrado y castaño. La gente contaba historias sobre esas cosas, apariciones que seducen hombres y otras cosas por el estilo. Pero en medio de su estado poco prudente, Pedro y otro de ellos se decidieron a hablarle a la mujer. Los otros 2 se fueron de inmediato. Llegando a la piedra, oyeron los gritos de Pedro y bajaron de inmediato para auxiliarlo. Aquel que se quedó con Pedro nunca apareció de nuevo. Se lo tragó la tierra. Pedro quedó en un estado mental deplorable, y los otros 2 que cuentan la historia dicen que la mujer, o lo que eso fuera, tenía la cara de un caballo. No es por presumir, don Artemio, pero mi mujer era preciosa, y la verdad, en la calle no había una que me gustara igual. Esa era la causa de que yo no andaba con más mujeres, como mi compañero de trabajo. Mientras yo buscaba un lugarcito para dormir, mi compañero iba y venía, encaminando muchachas. Un día por la noche, de lejos vimos una mujer preciosa, alta y de pelo muy largo, con una falda cortita blanca, unas piernas hermosas y una cinturita de avispa. Era como una modelo de modas, y vi que mi amigo fue a su encuentro y lo vi muy animoso, platicando con ella. Como a la mitad del parque, vi que se detuvieron y ella estaba con la cara volteada hacia otro lado.
y mi amigo ya la tenía de la mano y como que trataba de darle un beso. Ella se resistía, pero yo veía que ella le coqueteaba y le dio la espalda. Él la abrazó por detrás, y ella volteó para besarlo, y allí fue donde escuché un grito muy fuerte de terror, pero no fue ella la que gritó, sino mi amigo. Y vi que intentó correr, pero ella lo tenía fuertemente sujetado por la cintura, y cosa increíble, no se podía soltar. Cuando salí de mi asombro, corrí, aún sin saber bien qué era lo que pasaba, y cuál fue mi sorpresa y mi susto, que la mujer de cuerpo precioso tenía una cabeza de caballo, pero seca, como si fuera una calavera y resoplaba fuerte y feo, con un olor fétido. Yo quise gritarle a esa cosa, y no salió de mi boca ningún sonido. Ella, al verme, soltó a mi amigo y con un resoplido fuerte se fue. Mientras mi amigo caía desmayado y yo no sabía qué hacer, al tratar de reanimarlo, volteé para buscar a la mujer y había desaparecido. Pero el ambiente se sentía pesado, como si se presintiera una tragedia o una muerte. Era algo feo. Mi amigo fue despertando. Lo senté en la banca y no tuvo voz. Hasta que amaneció pudo hablar. Después, yo le platiqué esto a mi papá, y me dijo que Lerdo es muy conocido por esta mujer con cara de caballo. Dice que se llama La Tegua, y se les aparece solo a hombres casados, y que son mujeriegos. Hola, don Artemio. Primero que nada le mando un fuerte saludo y espero que en algún día pueda contar mi vivencia. El skinwalker es una especie de chamán que se hace híbrido entre un ser canino y una persona, siendo de gran tamaño y fuerza irracional. Mi trabajo hace 4 años era estar moviéndome constantemente de ciudades en la Unión Americana, con mi hermano y otro compañero. Se nos asignó una camioneta con una máquina pegada para trabajar, y solo recibíamos las llamadas de a dónde debíamos ir. En esa ocasión, estábamos en Lawrence, Kansas, y nos avisaron que debíamos salir ese viernes por la mañana para llegar a Las Vegas, Nevada, y el lunes presentarnos al trabajo por la mañana. Un viaje de 20 horas y recorrer 3 estados, y por tramos de la famosa Ruta 66, era bastante cansado, pero me gustaba porque también pasábamos por paisajes muy pintorescos. La historia ocurre cuando entramos a Utah, un lugar muy enigmático con sus paisajes desérticos y de tierra muy roja, casi parece de otro planeta. Su carretera es completamente derecha y solitaria, donde las estaciones de servicio estaban cada 80 o 100 millas, y solo veíamos algún que otro camión pasar. La noche nos cayó encima, y el siguiente pueblo aún estaba lejos. Decidimos parar en medio de la nada. Ni siquiera era un área de descanso, solo un espacio suficientemente ancho para que cupiera la camioneta. Nos disponíamos a dormir y escuchábamos el aire arremolinarse afuera. Algún coyote aullaba a lo lejos y no había más que silencio. De pronto, después de un rato, escuchamos una especie de grito y aullido juntos. Era como el grito de dolor de alguien, combinado con un chillido, pero muy a lo lejos. Ninguno de los 3 dijo nada. Solo nos reímos nerviosos y nos dispusimos a dormir. Después de unos minutos ya tranquilos, estábamos por caer dormidos, cuando golpearon en la ventana de la parte de atrás de la camioneta como si quisieran llamar nuestra atención. Mi hermano pensó que había sido yo al mover la pierna y golpear el vidrio con mi bota, pero no fue así. Me levanté sobresaltado porque yo era el único en la parte de atrás, ya que yo era el que había manejado por más tiempo y estaba agotado y quería estirar un poco las piernas, pero ese golpe me había puesto en alerta. Mi hermano, claramente molesto, me dijo que parara de jugar, que teníamos que descansar para seguir nuestro camino. Estaba explicándole que no había sido yo, cuando el grito retumbó detrás de nuestra camioneta y comenzaron a golpearla de atrás. Se escuchaba como si fueran unas ramas, se oía el choque metálico y el golpe sordo en la lámina. Ni siquiera quise voltear. Le grité a mi hermano que acelerara, y el compañero preguntaba asustado qué rayos se oía, qué era eso, que bajáramos a investigar. Ni siquiera le prestamos atención. Mi hermano encendió la troca y condujo alrededor de 50 millas sin parar a toda velocidad. Decía que sentía la pierna muy pesada. Llegamos a Las Vegas y no volvimos a tocar el tema hasta que viajamos a otro trabajo en Oregon. Ahí conocí a un nativo americano y le pregunté a dónde podía ir de excursión con mi esposa e hija que en ese tiempo me habían visitado en ese pueblo.
que está rodeado de un río y cascadas naturales, bosques muy espesos, una niebla pesada todos los días y un clima frío y lluvioso. El nativo, muy serio, me recomendó algunas zonas especialmente vigiladas, pero me recomendó no adentrarme porque aún se hablaba de Wendigos, espíritus del bosque muy altos que no tienen reparos en devorar a las personas. Sorprendido y ya en confianza, le comenté lo que me había pasado en Utah. Me escuchó muy atento y me contestó que ahí es territorio de navajos y que esa gente habla de hechiceros capaces de tomar formas animales o híbridas, que fuimos afortunados de escapar de sus garras. Solo me pidió que me cuidara mucho porque afuera hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Lo que voy a narrar me pasó hace algunos años. Yo nací en Ciudad Juárez, pero actualmente vivo en Canadá. No soy ilegal, tengo mi ciudadanía y todo. La ciudad en la que radico se encuentra en la zona sur de la costa este, casi en la frontera con Estados Unidos. En aquel entonces yo tenía un amigo. Era estadounidense. Él no hablaba nada de español, pero yo había aprendido el inglés suficiente para mantener una conversación. Es vital para conseguir trabajo aquí, o al menos lo era cuando yo me vine para acá. Mike, así se llamaba mi amigo, trabajaba en una empresa subcontratista de seguridad. El departamento al que estaba asignado se encargaba de cubrir las áreas protegidas, zonas naturales y parques nacionales o estatales. Sus turnos eran rotativos y a veces no le tocaba descanso en más de 2 semanas. Esto debido a que algunos de los que tenían que cubrir un turno nocturno en bosques renunciaban debido a que tenían encuentros de origen misterioso. Pero Mike era un loco. A él le gustaban esas cosas. Era un adicto a las películas de terror, sobre todo cuando había monstruos o criaturas extrañas. De vez en cuando, yo me animaba a acompañarlo cuando le tocaba trabajar de noche. La verdad no soy muy fanático de la naturaleza. Además soy bastante miedoso, pero la oscuridad tiene ese algo que te atrae, y aunque sabes que puede ser peligroso, no te importa. La verdad es que las primeras veces que lo acompañé no me tocó presenciar nada extraño, y aunque yo pensaba que el sueño me vencería, la verdad es que la misma oscuridad te obliga a mantenerte alerta y no te deja dormir. Creo que hoy en día sí hay un poco de señal en algunos bosques, pero en aquel entonces no. La única forma de pedir ayuda en caso de que algo malo pasara era a través de la radio que mi amigo cargaba como parte de sus herramientas de trabajo. Bueno, finalmente acompañé a Mike a este bosque al que nunca lo habían enviado antes, así que la experiencia era nueva para los dos. Parte de sus funciones es detectar si hay personas que acudan a cazar de forma ilegal, sobre todo si se trata de especies protegidas. Esa noche estaba cayendo una lluvia muy leve, pero era suficiente para humedecer la tierra, lo cual ayudaba a detectar intrusos, por aquello de las huellas. Recuerdo que la noche era fría, ya que era invierno, y aunque ambos íbamos bien abrigados, las corrientes de aire lograban hacernos temblar un poco. En algún momento alcancé a escuchar como el susurro de una persona. Mike parecía no haberse percatado de eso, así que se lo comenté. Él simplemente me dijo que no hiciera caso de esos ruidos, que no se trataba de personas, porque una persona no haría ruido ya que si estuviera haciendo algo no querría ser descubierta. Dijo que ese susurro debía pertenecer a otra cosa que estaba intentando atraernos, y seguramente no sería para nada bueno. Yo la verdad comencé a sentirme incómodo. Caminamos hacia el exterior del bosque, no regresamos por donde veníamos, continuamos avanzando, pero hacia la periferia. Luego de un buen rato salimos a campo abierto. Ahí Mike me dijo que en ese bosque se habían reportado varias desapariciones, además que ya habían encontrado restos humanos con indicios de haber sido parcialmente devorados. Yo le pregunté por qué nada de eso estaba en las noticias o en algún periódico. Él me respondió algo que me dejó pensando. Por la misma razón que nadie te dice de dónde vienen los componentes de tu celular. Entendí a qué se refería. Nos comimos unas barras de chocolate mientras caminábamos por fuera de la zona boscosa. Estábamos contando algunas cosas graciosas cuando a lo lejos alcanzamos a ver una camioneta. Seguro se trataba de un cazador. Teníamos que acercarnos para ver la matrícula y reportarla, pero no podíamos acercarnos así simplemente. Podrían vernos y hasta dispararnos. Entonces nos tuvimos que adentrar un poco entre los árboles para evitar ser vistos.
Caminamos despacio hasta estar lo suficientemente cerca para alcanzar a distinguir la matrícula de la camioneta. Luego nos volvimos a alejar del área para que mi amigo reportara por radio la situación. La persona detrás de la radiofrecuencia le dijo a Mike que la policía ya iba en camino para verificar la situación. También le pidieron que localizara al cazador. Estábamos caminando de regreso a la camioneta cuando escuchamos un disparo. Sí o sí, debía tratarse del cazador. Nos movimos a paso veloz en la dirección de donde Mike creía que provenía el disparo, o sea, el corazón del bosque. Mientras nos adentrábamos al bosque, mi amigo avisó por radio lo del disparo. Mike me estaba dejando un poco atrás, pero de pronto se paró en seco. Y claro que yo hice lo mismo. Utilizando señas me dio a entender que había visto algo moverse detrás de unos árboles cercanos, y ese algo no era un conejo ni una ardilla. Entonces escuchamos otro disparo. Ambos vimos cómo alguna cosa corría hacia el corazón del bosque. Me relajé un poco al notar que la cosa que habíamos visto tenía cornamenta y pensé en alguna especie de ciervo y se lo dije a Mike. Pero él inmediatamente descartó esa posibilidad, ya que si lo piensan, los animales huyen cuando se tienen amenazados. ¿Por qué un ciervo iría en la misma dirección del disparo? Era un comportamiento anormal. Antes de seguir avanzando me dijo que podíamos regresar a campo abierto para que yo me quedara ahí esperando a la policía en lo que él iba a buscar al cazador. Le dije que no, que quería acompañarlo. Chocamos los puños y seguimos el camino que nos estaba llevando a la siniestra profundidad del bosque. A pesar de que sí estábamos avanzando rápido, tardamos como 20 minutos en llegar. La zona era algo elevada, fácilmente estaba a unos 12 metros por encima del suelo. Encontramos un rifle tirado, pero no encontramos al cazador. Algo lo había atacado, algo muy grande o fuerte como para que no se haya podido defender ni con el rifle. De pronto sentí que me clavaron una mirada. Era una mirada muy pesada. Me causaba una sensación espantosa. Decidí voltear y entonces lo vi. Se estaba asomando desde detrás de un árbol. Era como una persona, pero su piel era prácticamente del color de las cenizas. De su cabeza salían los cuernos de un ciervo. Pero sin duda alguna lo más aterrador era todo el montón de sangre que tenía alrededor de la boca, como si acabara de comer algo. Mi amigo y yo nos quedamos completamente paralizados. Esa cosa algo escuchó y volteó hacia atrás. Fue en ese momento que Mike y yo salimos corriendo de ahí a toda velocidad. No sentí que esa bestia nos estuviera siguiendo, pero por supuesto que no iba a detenerme para comprobarlo. Ni mi amigo ni yo supimos jamás qué era aquello con lo que nos encontramos. La policía encontró el cuerpo del cazador un par de días después. Tenía extrañas mordidas en su cuerpo. Mike comenzó a tener pesadillas, a tal punto que ya no podía ir a trabajar. Decía que cuando cerraba los ojos podía ver a esa bestia. Mi amigo no soportó mucho tiempo la situación y finalmente decidió salir por la puerta falsa. Jamás me he vuelto a acercar a un bosque. El año pasado estábamos viviendo en un pueblo de Texas, que queda a 45 minutos de San Antonio. En el pueblo hay muchas rancherías y vegetación. Mi amigo, que vive en Austin, me comentó que aquí alrededor se escuchan historias de brujas y muchas leyendas como la de los skinwalkers. Bueno, les cuento. Una noche estábamos mi esposo y yo tratando de dormir a mi niña de 3 años que estaba muy inquieta y necia. Cuando al fin logramos que se durmiera, decidimos tratar de dormir. Justo cuando estaba por dormir, escuché un grito terrible entre llanto, maullido o gruñido, algo que se escuchaba entre humano y animal. Fue tan fuerte que mi esposo volteó y me dijo, ¿escuchaste eso? Dime que no fue mi imaginación. Yo, tratando de calmarlo, le dije que quizás fue un perro o un coyote. Pasaron algunos días, hasta que otra noche, casi dando las 2 de la madrugada, nos volvió a despertar el mismo grito, tan fuerte que despertamos al mismo tiempo, y asustados decidimos calmarnos y pensar que sí era algún coyote, pero no convencidos. Al día siguiente, mi esposo se la pasó escuchando y buscando en internet sonidos o gruñidos de animales para ver si encontraba algo parecido. Hasta que dimos con videos de gente que asegura haber escuchado y grabado gritos de skinwalkers, y la verdad, al escucharlos, se me puso la piel chinita, ya que 2 de esos videos se escucharon idénticos a lo que escuchamos aquellas noches, y lo más curioso es que fueron grabados cerca de aquí. Mi esposo se encontraba envalentonado pensando que era algo que se podía investigar,
y junto con sus amigos formaron un grupo para salir a explorar por las noches de donde provenía el grito. Y aunque yo le insistí y me opuse a que se las hagan de exploradores, a mi esposo poco le importó, y un día salieron a ver si encontraban algo. Aclaro, iban fuertemente armados. A las pocas horas de su viaje, regresaron asustados. Cuando les pregunté qué les había ocurrido, me dijeron que vieron salir entre las penumbras del bosque a un hombre de aspecto nativo que caminó hacia ellos, y aun cuando lo apuntaban con los rifles pidiéndole que se detenga, el hombre no les hizo caso, y cuando llegó hacia ellos, les dijo que se dejen de niñerías, pues esos sitios eran peligrosos, y sobre todo por las noches. Así que mejor no trataran de hacerse los valientes, pues nadie puede contra el espíritu del bosque. Esta historia me sucedió algún tiempo atrás en un viaje de emergencia que debía realizar en una carretera en Canadá. Para aquellos que quizá no conozcan, muy al norte del país, existen lugares tan inhóspitos que bordean en lo escalofriante. Para resumir esta parte, fui enviado vía terrestre en completa soledad a cruzar prácticamente medio país, desde el sitio más al norte que bordea el círculo polar ártico hasta el sur. Lamentablemente, habría de ser mi primer viaje en un lugar completamente desconocido. En el primer trayecto del viaje, decidí tomar un respiro entre los inmensos bosques de abetos y pinos que existen en la zona, a modo de tomarme una fotografía antes de oscurecer. Al salir de la movilidad, no solo era el frío intenso que sobrecogía mis sentidos, también el inmenso paraje y los sonidos del viento que gemía con voces que realmente dejaban poco a imaginar y preguntarme, ¿qué sería de mí si me quedaba en aquel camino varado? No habría nada que pudiera encontrarme. Cualquier persona se volvería parte del paisaje en poco tiempo. Es así como desde ese momento decidí no volver a parar sin un propósito específico. Es cuando realmente oscureció que me di cuenta de la magnitud del lugar. Total oscuridad, y solo mis faros dando un punto de relativa seguridad de llegar a mi destino. Esa noche interminable puse la música para alivianar el camino mientras fumaba por 20ª vez al menos esa noche, pensando simplemente, ¿dónde podría descansar? Pero el camino eterno sin una luz en el horizonte más que las estrellas en el firmamento dejaban el tenue destello en el camino y una ventisca que se avecinaba. Es entonces que vi a lo lejos una persona. Con algo de alegría, mi instinto me llevó a bajar la velocidad y ver si ese individuo haría algo de compañía en el trayecto, además de mostrarme con mayor claridad el camino o dónde descansar en última instancia. Pero al ver del retrovisor, el sujeto seguía lentamente a paso firme acercándose a mi vehículo al borde de la carretera. En ese momento, me percaté del tamaño descomunal de aquel individuo y esa piel de oso que parecía tener encima, aspecto tétrico y el aliento caliente que se dilucidaba viendo por el parabrisas trasero. Me vino una terrible premonición. Decidí presionar el acelerador nuevamente con inquietud, sin quitar mi mente de aquel momento. Y viendo en el retrovisor nuevamente, él seguía lentamente aletargado, sin extraños movimientos, total quietud, desvaneciéndose a lo lejos. Pasó algo de tiempo antes de asimilarlo, y después de pensar un rato, incluso veía la ventisca lenta y la carretera helada. Era obvio preguntarse, ¿quién podía andar en aquella oscuridad absoluta en ese frío rasante a esa hora de la noche? Y lo más extraño aún, pero quizá lo más importante, era saber que aún estaba a 75 millas, casi 150 kilómetros, del poblado más cercano. Una persona normal no podría haber estado en ese sitio. Sentí un escalofrío tan profundo al darme cuenta de que aquello no pudo haber llegado simplemente desde donde yo había partido, ni desde mi destino. Estaba prácticamente a 9 horas en camino desde que salí, y faltaban al menos 3 de viaje en automóvil desde aquel lugar. Mi amiga me contó cierta vez que, en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual su madre, que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila y se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared, los perros aullaban hasta morir, literalmente hasta morir. A veces, cuando la madre de mi amiga salía a ver qué pasaba,
Veía hacia el horizonte la figura oscura de un hombre bajo la vegetación de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Bueno, así pasó un tiempo. Un día decidimos mi madre, mi hermana y yo ir como de día de campo hacia los predios de esa casa. Cuando llegamos el lugar era increíble, completamente en el campo. Cerca había un río, mucha vegetación, etc. Desde el momento en que llegué, me sentí intranquilo, no sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era que era en pleno día, como mediodía o 1 de la tarde, y se sentía un miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos en una vertiente bajo una pequeña pileta natural. Entonces mi amiga y mi hermana salieron a traer algo y me quedé solo. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí, viéndome, mirándome, acercándose, me acechaba. Entonces, salí precipitadamente, con el corazón en vilo, porque sentí que si permanecía 1 minuto más allí, solo con eso detrás de mí, iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi amiga y su madre abandonaron la casa porque empezaron a aparecer más sombras en el bosque, en lo que llamarían la noche más perturbadora de su vida. Que entre otras cosas, personas del pueblo comentaban que allí habitaba un wendigo. Veían como que había un incendio. Escuchaban gritos y muchas cosas más. Y alguien más le dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba, todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable, en un sitio paradisíaco. Por cierto, me olvidaba, hoy en día la carretera que lleva hacia ese sitio está prácticamente abandonada. Tiene demasiados sucesos de desapariciones inexplicables que nadie está dispuesto a pasar por ella. Historia cortesía de Ángel Sánchez. Elena y Rosa eran 2 hermanas que vivían solas en una vieja casona de adobe cerca de la plaza de un pueblito que la verdad prefiero omitir el nombre. Ninguna de las 2 había procreado hijos y por eso solo se tenían la una a la otra. Un día les llegó una carta donde se les avisaba que una pariente suya estaba agonizando en otro pueblo y les solicitaban ayuda para atender a la pobre mujer en sus momentos postreros, ya que no tenía quien por ella. La mujer moribunda era una tía a la que no veían hacía muchos años. Elena, que era muy piadosa, pronto se ofreció para asistir a su pariente. Se preparó y salió advirtiéndole a Rosa que no la esperara esa noche, que volvería hasta el día siguiente. Cuando empezó a oscurecer, Rosa se encerró para cenar y después se sentó a la luz de un candelero a remendar unas ropas. Sin darse cuenta, se quedó dormida y pasado un rato se despertó. La vela se había consumido y estaba todo oscuro. Rosa se levantó y a tientas buscó otra vela en un cajón. En eso, escuchó el reloj del cabildo dando las 12 de la noche. De inmediato se santiguó diciendo: «Ave María Purísima, es medianoche». Deprisa encendió la vela y se fue al dormitorio. Antes de acostarse rezó una oración y en eso estaba cuando de repente llamaron a la puerta. Rosa se llevó las manos al pecho y se dijo extrañada: «Dios mío, ¿quién será?». Se levantó llevando consigo la vela y llegando a la puerta preguntó: «¿Quién llama a la puerta?». Entonces desde afuera respondieron: «Rosa, soy yo, Elena». Rosa reconoció la voz de su hermana y quitando la tranca de la puerta le abrió para que entrara. Al abrir encontró a su hermana ahí parada en la oscuridad. Como el aire casi le apagaba la vela, Rosa hizo pasar pronto a Elena y cerró la puerta. Ambas se fueron al dormitorio, y Elena de inmediato se metió en su cama y se acostó. Rosa de igual manera se acostó a dormir dejando la vela encendida. Pasado un rato, Rosa se despertó nuevamente al ruido de pasos rondando cerca de ella, y pronto sintió una presencia acomodarse a su lado en su cama. Rosa pronto exclamó: «Elena, ¿qué sucede?». Pero no recibió respuesta. Entonces, haciendo un gesto de extrañeza, se arropó nuevamente y se dispuso a dormir. De pronto, sintió como unos cabellos la recorrían desde los pies hasta la cabeza. Cuando sintió aquello, Rosa pegó un grito y saltó de la cama. «Elena, ¿qué te pasa?», preguntó nerviosa.
Rosa supo de inmediato que aquella mujer a quien había metido a su casa no era Elena. Rápidamente encendió otro candil, al mismo tiempo que en la habitación se escuchó una diabólica carcajada de mujer. Esto hizo temblar de pavor a Rosa, quien trataba de recordar una oración para alejar aquel espanto que se hallaba ahí metido. Alumbrando con el candil veía la silueta de una mujer arrastrándose por los rincones de la casa. Muerta de miedo, apretó con la mano un escapulario bendito que portaba y haciendo un gran esfuerzo gritó: «¡Sálvame, Virgen María!». Al término de aquella frase se formó un remolino que le apagó el candil. Se abrieron las puertas de par en par y se escuchó un tropel que corría hacia la calle. Luego de inmediato todo quedó en completa oscuridad y silencio. Al día siguiente, al mediodía, Elena volvía de su viaje. Al entrar a la casa encontró a Rosa rodeada de algunos de los vecinos más ancianos. Elena preguntó preocupada qué era lo que estaba pasando. Los ancianos entonces le dijeron que, a su parecer, creían que Rosa había sido jugada por el espíritu de la ciguanaba. Desde ese día, Rosa quedó loca. Es de los pocos casos donde la ciguanaba ha atacado mujeres. Rosa aún vive en la actualidad junto con Elena, pero su casa se convirtió en un lugar de misterio donde la gente teme pasar en horas de la noche, donde se escuchan ruidos de llantos en las madrugadas. Los que han logrado ver a Rosa dicen que sienten al verla un verdadero temor. Se le ha visto a veces asomar por detrás de las ventanas con una mirada desorbitada y de pronto sonriendo macabramente. Muchos piensan que es la encarnación del espíritu de la mítica ciguanaba, pero eso, hasta estos días, nadie ha sido capaz de averiguarlo. Según la leyenda, un joven terco y maleducado mató y destripó a su propio padre, ya que una noche le dijo a su madre que quería ciervo para cenar, por lo que la mujer le dijo que acompañara a su padre para cazarlo. Sin embargo, el hombre, al no lograrlo, fue asesinado por su propio hijo. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y a liberarlo junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Hay versiones que dicen que después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por el llamado perro tureco o perro del diablo. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio, en cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido de lejos, lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto, sobre todo en tiempos de sequía, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía, y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y juega con polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos en el llano para beber el aguardiente que ellos ingirieron, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre, o algunos afirman de sus múltiples víctimas. Otras dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero, sobre todo a los borrachos. Cuentan que el silbón puede aparecerse cerca de una casa ciertas noches, dejando en el suelo el saco y poniéndose a contar los huesos uno a uno. Si 2 o más personas lo escuchan, no pasará nada, pero si solo una persona lo escucha, al amanecer ese miembro de la familia morirá. Hubo un tiempo en el que estuve en Venezuela. Ahí conocí al espectro de lo más aterrador. Era conocido en vida como Joaquín.
un joven caprichoso, respondón y mal educado, el segundo hijo de un matrimonio hermoso. El hermano mayor se llamaba Juan y era el encargado de cuidar las tierras para que su padre, que ya estaba grande, no trabajara mucho. Un día después de que Juan partiera a cumplir con su tarea, Joaquín le pidió a su padre que fuera al monte a cazar un venado, ya que desde hace algunos días tenía antojo de comer asaduras, vísceras. El padre, que amaba muchísimo a su hijo menor, tomó el rifle, su sombrero y algo de agua, y partió para complacer a su pequeño. Pasaron las horas, y la madre de Joaquín le pidió que fuera a buscar a su padre, ya que se había tardado mucho. Cuando Joaquín encontró a su padre, vio que lamentablemente no había tenido éxito cazando al venado, y ya venía de regreso con las manos vacías. Encolerizado y con una rabia descomunal, sacó un puñal que siempre cargaba y mató a su padre, quitándole las vísceras. Después, se dirigió a lavar su puñal y sus manos, que estaban todas manchadas de sangre, en un río cercano. Pasaron unos minutos y llegó a casa con la supuesta asadura de venado. Se las entregó a su madre para que las cocinara y dijo que su padre se había dirigido a ver a Juan para avisarle que fueran a comer. La madre puso a cocer las asaduras, pero pasó el tiempo normal y éstas no se cocían. Unos minutos más tarde llegó Juan a casa y preguntó a su madre dónde estaba su padre, ya que un vecino quería hablar con él. En ese momento, la madre se preocupó por su esposo e imaginó lo peor. Miró dónde tenía las asaduras y éstas aún no se cocían, así que dedujo que no eran de venado, sino de su marido. Joaquín se encontraba dormido en la sala, así que no se dio cuenta de que la madre le contó a Juan lo que ella pensaba. Este, lleno de coraje, tomó a su hermano de los cabellos, lo sacó hacia el patio trasero y lo encadenó a un poste que servía para atar a los caballos. Sacó un látigo y un fuete y sin piedad alguna empezó a golpear a su hermano en la espalda. Cada golpe era brutal. La piel de Joaquín se abría y brotaba sangre. Joaquín terminó por confesar el crimen. Cuando el cuerpo de Joaquín parecía carne molida, su hermano tomó un frasco de ají, chile, y lo derramó en su cuerpo. El ardor era inmenso y el dolor insoportable. Entre gritos desgarradores y maldiciones, el perro de la casa, llamado Tureco, se soltó de su cadena como enloquecido por el espectáculo y atacó brutalmente a Joaquín, mordiéndolo en todo su cuerpo. En ese momento, la madre maldijo a su hijo a cargar con los huesos de su padre, a castigar a los hombres que fueran malos hijos y a los borrachos. Desde ese momento, nació el espectro del silbón, el cual, como su nombre lo dice, emite una especie de silbido que, cuando se escucha cerca, está lejos, pero si lo escuchas lejos, puede que esté al lado de ti. El silbón no puede hacerme nada a mí. Recuerda que estoy maldito y no puedo morir por una maldición que cargo y que algún día les contaré. Pero si alguna vez viajas a Venezuela y llega la noche y tú estás en el llano, recuerda que hay 3 elementos que podrían salvar tu vida: un látigo o fuete, ají picante y un perro. La creencia popular también cuenta que, si gritas el nombre de Juan pidiendo ayuda, el silbón retrocederá porque pensará que llamas a su hermano mayor para castigarlo nuevamente. Su aspecto es como el de un hombre alto, sumamente delgado. Lleva un costal al hombro, el cual tiene los huesos de su padre y los huesos de sus víctimas. ¿Sabías que sí existe la tumba de La Llorona? Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que La Llorona se aparecía, a tal grado de hacerse un exorcismo. Desde el año 1850 se escuchan sus lamentos aquí. El dueño de estas tierras en 1963 mandó hacer una cruz grande arriba del Calvario, pero en una tempestad le cayó un trueno justo a la cruz y la despedazó, lanzando piedras hasta 300 metros de distancia. Desde hace años, en estos campos de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras. Cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800, en su recorrido de estos ranchos escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, que la veían flotando con un velo muy delgado entre los campos, e iba sollozando el popular llanto: ¡ay, mis hijos! Muchos de estos campesinos les contaban a sus familiares que la escuchaban, y muchos de ellos aparecían muertos o simplemente desaparecían. Así,
y se creía que la Llorona se los había llevado. Cerca de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos a los que acosaba la Llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica, pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas antes de proceder, así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir. Y durante la noche, uno de ellos en su recorrido oyó los lamentos desesperados de una mujer y al día siguiente dijo lo que pasa ahí. Yo he escuchado gritos y no solo eso. Vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto, donde ahora está la tumba, donde dejaba de llorar. Lo mandaron al Vaticano. La Iglesia ordenó que se construyera esa tumba y no solo eso. En ese lugar se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico. El llanto de esta mujer dice así: «Ay, mis hijos». Por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido 3 hijos con el amor de su vida, pero él, al no querer estar con ella más, ella se enloqueció y en un río cerca de su casa ahogó a sus hijos. En venganza contra el marido, ellos fallecieron y su marido se enteró, y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahogando a sus propios hijos, ella empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Tan es así que todos los días al borde de ese río se ponía a llorar, hasta que ya no soportó más. Se amarró a una carreta y se aventó a este río para morir con la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios porque son un regalo de Él. Así que, al salir por la puerta falsa, jamás pudo reencontrarse con ellos, y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo, que aún después de tantos años, sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos. Y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros niños. La leyenda dice que, si entras a un río siendo un niño, y escuchas a la Llorona, es porque ella ya te está acechando. Esto me pasó cuando vivía en Vicente Guerrero, estado de Nayarit, cuando fui dueño de borregas pelibuey, o sea, una cruce entre borrega con chivo. Bueno, en fin, ese día me dio permiso el municipio de pastar mis borregas en el cementerio del poblado porque ahí había bastante zacate para mis animalitos y todo estaba cercado y bardeado. Las cuidé por varias horas y de pronto me entró un sueño profundo. No sé por qué. Y tendí un zarape sobre una tumba para recostarme y dormir un poco. Ojo, no tengo miedo a los panteones. Les tengo miedo a los vivos y a las criaturas de la noche. Por esos años andaba de moda el famoso chupacabras. Me imagino que muchos conocen la historia, y solo según de día no atacaba o si traías luz contigo de noche. En fin, ese día me quedé profundamente dormido, y cuando desperté, mis animalitos estaban junto conmigo y mi perro fiel llamado Benji. Abrí mis ojos y me di cuenta de que ya estaba anocheciendo y la luna ya se asomaba. Me dio miedo por el animal aleteado que se mencionaba, pero pronto prendí una lámpara que mi papá había traído de los Estados Unidos, que alumbraba mucho. Por alguna razón, mis animalitos no se despegaban de mí y de la luz mientras salía del panteón. Al lado del monte escuchaba pasos raros, aullidos de coyotes, y yo muriéndome del miedo de que me iban a comer a mis borreguitos bebés. Así que saqué el machete en mano para defender a mis animalitos de cualquier cosa o chupacabras. Se oían alas grandes aletear al lado de los árboles, como que querían venir hacia mi rebaño, pero la luz no lo dejaba. Ojo, se oían varias aleteadas. Eso sí me atemorizaba porque eran seres vivos. Nunca los miré de cerca, solo fueron los aleteos. Pero ya casi llegando al corral, en una barda, vi una figura parada sobre la cerca. Puedo decir que tenía forma de murciélago gigante y sus ojos brillaban con la luz que traía. Me dio el miedo que jamás había sentido en toda mi vida. Al acercarme más con la luz, esa cosa aleteó de nuevo y se perdió en el monte, aleteando. Esa noche me quedé ahí en el corral todo el resto de la noche. Prendí fuego en barriles de metal con leña para hacer luz, y ahí me quedé con la lámpara que mi papá me trajo. Le cambiaba las pilas cuando se estaba opacando. Eso es lo que viví y miré. Mas nunca lo miré muy cerca de mí. No sé qué fue ni qué animal era. Eso se los dejo a su criterio. Eso mismo les dije a los de mi rancho.
No pasó nada. No fui atacado ni mis animales tampoco. Tuve suerte. Las demás personas no tuvieron suerte porque varios de sus animales fueron muertos y les sacaron toda la sangre en otras regiones. La patasola. Es una mujer monstruo con un aspecto aterrador. En algunas versiones de esta leyenda, la patasola es un espectro que aterroriza a quien la ve, mientras que, en otros, es una astuta cazadora que atrae a sus víctimas con seducción y engaños, para luego destrozarlos. La historia cuenta que había una hacienda con un dueño que deseaba estar con una mujer. Para esto, envió a un empleado a buscar en sus lavanderas a la más hermosa. El empleado cumplió las órdenes del patrón y buscó a una mujer hermosa. Al ver a un grupo de mujeres que lavaban, notó que había una que sobresalía por su belleza. Al verla más de cerca, se dio cuenta de que era la esposa de uno de sus compañeros de trabajo. Sin importarle esto, regresó a la hacienda y le contó al patrón sobre la mujer de su compañero. Después de un tiempo, el esposo de la mujer hermosa le contó a su amigo, el mismo que había cumplido las órdenes del patrón, que su mujer estaba distante y fría con él. El marido estaba muy preocupado porque no sabía qué pasaba y tenía miedo de que su familia se destruyera. Ellos tenían 3 hijos. El amigo, al ver lo afligido que estaba su compañero, le contó la solicitud que le había hecho el patrón. El esposo agradeció a su amigo por contarle la verdad. Pausó para reflexionar y aclarar sus ideas. Se prometió que, si tuviera pruebas de la infidelidad de su esposa con su jefe, no se haría responsable de las consecuencias. Afirman que el esposo buscó pruebas, por eso hizo un plan. Le dijo a su esposa que iría en una excursión que le había pedido el patrón y que tardaría en regresar. Se fue en caballo y se ubicó en una colina desde donde podía ver el camino hacia la casa del patrón. Se escondió allí hasta la noche y de pronto notó una silueta avanzando por el camino. Era su mujer. Decepcionado, regresó a su casa y se echó a dormir. La mujer regresó a casa de madrugada y el esposo le preguntó de dónde venía. La mujer le respondió que había salido a lavar ropa. Él contuvo su rabia ese día y trazó un plan. Un día volvió a decirle a su esposa que tenía un encargo del patrón y que iba a regresar muy tarde. Volvió a esconderse en la oscuridad de la colina para ver cómo su esposa iba a encontrarse con el patrón nuevamente. Esperó por unas horas hasta que todos los demás empleados se fueran a dormir. Tomó un machete y se acercó a la casa. Entró al cuarto de su patrón y con furia descontrolada, le dio un machetazo que acabó con su vida inmediatamente. Su esposa, asustada y nerviosa, intentó huir. El esposo, enfurecido de un tajazo, le arrancó una pierna y luego le dio el golpe final que acabó con su vida. El esposo fue a parar a la cárcel. Tiempo después salió de la cárcel y fue a su casa donde dormían sus 3 hijos. Fue tanta su locura en este punto que les prendió fuego junto con la casa. Según la leyenda, la patasola deambula lamentándose por sus acciones y sus consecuencias. Se dice que en su versión más terrorífica tiene una sola pata en forma de tronco de árbol que termina en una pezuña o una garra de oso, con la que avanza con rapidez. Tiene un solo seno en el pecho. Brazos muy largos con manos como garras, cabellera desordenada, ojos grandes de color fuego y boca que alberga colmillos muy grandes, como los de un felino. En las leyendas, la patasola aparece como protectora de los animales y la selva, castigando a aquellos que causan daño al medio ambiente. Sus historias se cuentan para inculcar miedo y respeto por la selva, y para recordar a la gente la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Los que creen y cuentan el mito de la patasola dicen que hay una sola forma de librarse de sus garras. Se dice que uno debe rodearse de todos los animales del bosque que tenga cerca. De esta manera, la patasola no se acercará y seguirá su camino, dando la oportunidad de escapar. Hace unos años, de regreso a su casa, un hombre que venía con su esposa en una motocicleta miró a una mujer que estaba en plena carretera. Ya eran aproximadamente la medianoche. El hombre paró la moto y habló un momento con la mujer. Se acercó donde estaba su esposa y le dijo discretamente que la mujer, que estaba en plena calle, tenía un defecto físico y que le faltaba una pierna. Le daba lástima dejarla ahí abandonada y que la llevaría a su pueblo, que estaba a tan solo 5 minutos, y volvería por ella.
La mujer accedió con un poco de recelo porque la mujer supuestamente abandonada era bastante bonita, y se veía que era extraña su aparición en medio de la noche tan oscura. Y así lo hizo el hombre, que ayudó a la misteriosa mujer a subirse a la moto, y se fue supuestamente a llevarla a su hogar. Ya había pasado casi una hora, y viendo a la mujer que su esposo no regresaba, decidió ir caminando por la calle, que para ese momento estaba tremendamente oscura. En su camino, su corazón parecía salirse de su pecho. El miedo la tenía totalmente poseída, y aún así caminó y caminó por la calle. Habían pasado unos minutos y pudo ver a lo lejos la moto del hombre tumbada en el suelo. Miró a su alrededor y comenzó a gritar y pedir auxilio, pero absolutamente nadie transitaba por el sector. Siguió caminando, siguiendo la luz de la lámpara de la moto, y pudo ver cómo el hombre estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos desmesuradamente. Ella lo abrazó y lloró en su pecho hasta el amanecer. Ya había salido el sol cuando empezaron a aparecer más vehículos por la vía. Se acercaron hasta ella y la ayudaron a incorporarse. Llamaron una ambulancia. Cuando llegaron al lugar, le dijeron a la desdichada mujer que el hombre ahí tirado estaba muerto y que podían decir, sin temor a equivocarse, que estaba sin una sola gota de sangre. Para nadie es un secreto que esa vía es la que lleva al pueblo de Viges, y donde su peor habitante es la Pata Sola. El Cadejo recuerdo claramente esa noche oscura y tenebrosa, cuando me encontré cara a cara con el Cadejo. Era una noche fría de invierno, con la luna oculta tras un manto de nubes que acentuaba la sensación de soledad en el aire. Caminaba por las calles solitarias de un pequeño pueblo de acá de Costa Rica, con la única compañía de mis propios pensamientos y el eco de mis pasos resonando en las paredes de las viejas casas. De repente, una sensación extraña me invadió, como si estuviera siendo observado por algo maligno. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras una sombra amenazante se acercaba sigilosamente por detrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me volví rápidamente, solo para encontrarme con una figura monstruosa. El Cadejo era una criatura temible y aterradora, con ojos rojos como brasas ardientes y un pelaje oscuro y enmarañado. Su aliento era fétido y putrefacto, y sus garras afiladas como cuchillas parecían desafiar cualquier posibilidad de escape. Traté de correr, pero cada paso que daba solo parecía acercarlo más a mí. La criatura emitía un gruñido amenazador, y su presencia malévola llenaba el aire de una oscuridad sobrecogedora. Sentía que cada uno de mis movimientos era seguido de cerca por esos ojos rojos llenos de odio. Mi mente se nublaba con el miedo mientras corría desesperadamente, tropezando en las calles vacías y angostas del pueblo. Las luces de las farolas parecían parpadear en complicidad con el Cadejo, como si quisieran dejarme abandonado en la oscuridad absoluta. Pero a pesar de mi terror, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Sabía que debía encontrar una manera de escapar de esa pesadilla viviente. Sin embargo, cada vez que me volteaba para asegurarme de que estaba lejos, el Cadejo estaba siempre ahí, acortando la distancia entre nosotros. Finalmente encontré refugio en una pequeña iglesia abandonada al final del pueblo. Entré apresuradamente y cerré la puerta detrás de mí, rogando que la estructura sagrada me protegiera del mal que me perseguía. El aire dentro de la iglesia era espeso y pesado, como si estuviera cargado con una presencia siniestra. Mis ojos vagaron por la oscuridad, buscando algún rastro del Cadejo, pero para mi alivio, parecía que había logrado perderlo. Me hundí en uno de los viejos bancos de madera, exhausto y agradecido por haber encontrado un respiro momentáneo. Sin embargo, en medio de mi alivio, una sombra ominosa se deslizó por las ventanas y llenó la iglesia de oscuridad. Los ojos rojos del Cadejo me miraban fijamente desde la penumbra. El Cadejo se abalanzó sobre mí, emitiendo un aullido ensordecedor. Cerré los ojos, esperando el golpe, pero en lugar de eso, el aullido se desvaneció. Abrí los ojos cautelosamente y me encontré solo en la iglesia desierta. El Cadejo había desaparecido, dejando solo el eco de su presencia maligna. No sabía si había sido una alucinación o si realmente había enfrentado al demonio de la noche. Pero una cosa era segura: nunca olvidaría esa noche terrorífica
y la lección que aprendí sobre los peligros ocultos en la oscuridad.